Padre Celestial, tú que eres grande, tú que eres maravilloso, Señor, hoy te pido que seas tú, bendito Padre, a través de tu Espíritu Santo, dándonos discernimiento, entendimiento y sabiduría. Danos doble unción de tu Espíritu Santo para entender tu palabra, Señor, para que aún, Señor, baje a nuestros corazones y no seamos más oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, esta palabra, Dios me ha inquietado. Es una palabra muy hermosa. Le puse por título, Jesús, la vid verdadera. Muchos de nosotros hemos pasado por Juan 15. O sea, el versículo principal es Juan 15, del 1 al 27, pero vamos a pedirle a Dios que nos dé Él ese discernimiento para que hoy entendamos por qué el Hijo de Dios nos dice que Él es la vid, porque Él nos llama pámpanos, y que sea el Espíritu Santo redarguyéndonos y diciéndonos qué tan cerca estamos como pámpanos de esa vid, o si estamos muy lejos, para que Dios en su infinita misericordia nos acerque a esa vid verdadera. Entonces, la vid es una figura de Jesús. Si vemos Juan 15, 1, 2, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. El Hijo de Dios nos está dando a entender que Él nos tomó y Él nos lleva a esa vid verdadera, pero que su Padre tiene celo por su pueblo. Y mire que Él es muy claro, dice que es el Padre el que va a quitar a aquel que no lleve fruto, mas es el Padre el que nos va a permitir al que lleve fruto, nos va a limpiar para que llevemos más fruto, pero un fruto que permanezca, porque el Hijo de Dios, como esa vid, terminó e hizo todo lo que tenía que hacer por nosotros, al limpiarnos, al entregarnos su vida en proposición por nuestros muchos pecados. O sea, Él ya nos sembró como vid. Ahora, si somos unos pámpanos que crecemos, tenemos que dar ese fruto, pero ¿a quién se lo damos? Es a Dios, a su Padre, porque su Padre es el que nos va a limpiar, es su Padre el que nos va a bendecir y nos va a llevar de gloria en gloria. Ahora, la vid es una figura que viene desde el pueblo de Israel. En el Salmo 80, Salmo 80, 8, 9, dice la palabra de Dios, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenar su tierra. ¿De dónde viene la vid? Dios trajo a su pueblo, lo sacó de Egipto, de la esclavitud, lo trajo para que ese fruto llevara, ¿qué? Llevara fruto que permaneciera. Pero miren que en este trasegar, ese pueblo que Él sacó, esa vid que Él traía en el desierto, fue quedando, porque ¿qué pasó con este remanente que Dios saca? Tenía un problema, y era que su esclavitud, su Egipto, lo tenían todavía ¿dónde? En su corazón. Aunque Dios les había mostrado su poder, su amor, ellos no habían sido libres, porque su corazón estaba pegado ¿qué? A las costumbres de Egipto, porque muchos habían nacido esclavos y seguían siendo esclavos. Mis queridos hermanos, ahora nosotros,
¿Cuántos de nosotros, aún siendo cristianos, el mundo secular de donde veníamos sigue en nuestros corazones? Dios quiere hacer de nosotros una vid verdadera. Yo creo que hoy todos nos debiéramos de hacer esa pregunta: ¿qué me tiene aún esclavo del mundo? ¿Qué me apasiona más a mí que el amor de Dios? ¿Qué me vuelve a atraer y qué me saca las costumbres de un pueblo de donde fui sacado? Porque Dios nos tomó a todos nosotros, pagó y nos sacó. ¿Y para qué nos sacó? Para que fuéramos una nación santa, libre. Para que viviéramos donde del reino y sirviéramos al reino de Dios y a la justicia del reino de Dios. Pero aún hay muchas cosas de este mundo que nos sigue apasionando. Por eso vemos como hermanos de nosotros retroceden. ¿Cuántos de nosotros no conocemos hermanos que aún Dios en su infinita misericordia los trajo y hoy los vemos perdidos? Los vemos de nuevo en el lodo cenagoso, los vemos en cosas del mundo y arrastrados por el mundo, como ese pueblo rebelde que Él sacó de Egipto, de la esclavitud. Tú y yo fuimos comprados, fuimos sacados de un mundo que nos tenía absorbidos, unos en el trago, otros en las drogas, otros en la prostitución, y así Dios tuvo compasión y nos liberó, pero nosotros no hemos sido libres en el corazón, porque no hemos declarado, y así lo hemos declarado muchas veces. ¿Por qué no somos libres? Porque nuestro corazón sigue aún en la esclavitud del mundo. Entonces vamos a mirar cómo Dios nos va llevando y cómo Dios en este pasaje precisamente nos quiere enseñar a que somos libres, para que vivamos libres, para que disfrutemos de sus promesas, porque sus promesas son en el sí y en el amén. En estos días me preguntaba una persona que si Dios estaba mostrando, yo le decía, Dios se muestra muchas veces más todavía a la gente de afuera que en nosotros, y Dios ha hecho unos milagros grandes. El pastor, uno de la policía, le comentaba un milagro que Dios hizo en él, cómo Dios me puso a las 3 de la mañana a interceder por él, y en ese momento vinieron desde Pereira y le hicieron algo espectacular en su vida. Dios lo salvó. Entonces miremos cuánto Dios tiene para con nosotros también, para su pueblo, porque somos su pueblo. Entonces vamos a encontrar, tercero, que el pámpano es una figura del creyente fructífero. En el libro de Juan 15:2, en Juan 15:5, vamos a Juan 15, vamos a estar en Juan 15, Juan 15, el 5 dice, yo soy, vuelve a decir, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Mire, vuelve a decir, yo soy. Si ustedes miran, esa palabra yo soy se va a repetir muchas veces, porque Jesús dice, venga, es que yo soy el hacedor de tu vida, yo soy la vida, y vengo ante ustedes a darles vida, pero vida que permanezca, porque Dios que quiere que nosotros como hijos de Él fructifiquemos. Dios no nos trajo ni nos sacó para que sigamos siendo estériles. Dios quiere que la esterilidad de la fe se quite del cristiano, porque nosotros sabemos que hay un Dios, le creemos a Dios, pero tenemos un problema grande, que ante las dificultades
tenemos una esterilidad de fe, porque muchas veces confesamos y pedimos algo, pero no baja al corazón. Entonces es imposible, porque dice él, es que este pueblo, nosotros a la verdad de boca confesamos que él es nuestro Señor, nuestro Jesús, nuestro Salvador, pero nuestro corazón está lejos de él. Porque tenemos que es en el corazón creer. ¿Y por qué? Por esa fe. Con el corazón creemos, porque el corazón que Dios nos pide, ¿cuáles son nuestras emociones? Y saber que cuando yo le pido algo a Dios es en el sí y en el amén. Lo doy por hecho. Yo no tengo que estarle repitiendo a Dios. Si yo soy ese pámpano que estoy pegado. Ahora, como dice él, yo soy la vid verdadera. Ese labrador, ¿cómo hace ese labrador para limpiarnos? A través de la palabra. Pero ¿por qué no somos limpiados nosotros? Porque muchos venimos al culto, unos traemos la Biblia, otros no, pero ¿cuántos tenemos la Biblia en la casa cerrada? Y no la abrimos, no buscamos. ¿Cómo va a llegar ese abono fértil a mi vida si no estoy abriendo ese abono que es la Biblia, para que esa semilla mía de fruto, si no conozco, pero confesamos que en la palabra de Dios hay vida? ¿Y cómo hago si no busco la vida? Si tengo mi Biblia y está amarillenta porque nunca la he cogido. Nosotros veníamos de costumbres. Y yo siempre he dicho, mire, si uno va a un barrio, es rara la casa que no tenga la Biblia, pero la tiene abierta en el Salmo 23 y el Salmo 91. No saben qué dice ni saben qué es, pero ahí está abierta. ¿Qué está tapando? ¿Qué está cubriendo? Está cubriendo un poco de pecados porque creemos que es un amuleto. No, la vid, cuando yo voy a la vid, para que este pámpano dé fruto, tengo que ser rociado por la semilla del Espíritu Santo de Dios, porque es la única manera de tener crecimiento, de ir avanzando. La poda de los pámpanos es un cuadro de la purificación. Juan 15:2 dice el Señor, todo pámpano que en mí no lleve fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Mire que el Hijo de Dios ya empieza a hablar, pero habla del Padre. Primero dice, yo soy la vid verdadera, pero ya aquí empieza a decir, no, venga, es que es mi Padre el que lo va a limpiar, es que es mi Padre el que lo va a quitar. No soy yo, es mi Padre el que va a permitir que tú crezcas, es mi Padre el que te va a limpiar, porque yo ya hice mi trabajo, yo ya te presenté ante el Padre, yo ya labré. Es como el labrador siembra la tierra, entierra la semilla, pero ¿qué pasa después? Viene el abono, porque si echan la semilla y no echan abono no pasa nada. Entonces el abono es el que va a fortificar. Ese es Dios que está en nuestra vida, que nos va a llevar y nos va a mostrar. Miremos Efesios 5. Vamos al libro de Efesios 5. Efesios 5, 26, 27. Efesios 5, 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces Dios quiere presentarnos ante su Padre como una iglesia limpia. ¿Y qué nos limpia?
La palabra de Dios. ¿Qué nos purifica? La palabra. Porque es la palabra. La palabra es viva. Pero cuando cobra fuerza la palabra, cuando yo tengo fe, cuando el Espíritu Santo me lleva a entender y a comprender. Por eso es que la palabra de Dios es viva, porque tú puedes abrir la Biblia muchas veces y siempre Dios te va a enseñar algo distinto. Yo le decía que día y a la iglesia, si tú coges una novela de Jorge Isaac, de cualquier escritor, esa palabra es muerta, porque te emociona la primera vez que hablas el libro, pero ya después vuelves a abrir el libro y te vuelve a decir lo mismo, entonces pierde vigencia. ¿Quién de nosotros, yo tengo ya 62 años, no nos pusieron a leer La Vorágine de Jorge Isaac? El correo no tiene quien escriba, y a estos jóvenes ahorita les vuelven a enseñar la literatura y es todo lo mismo. Pero cuando la palabra de Dios yo la abro, pidiéndole el discernimiento, ojo, al Espíritu Santo, voy a ver que cada vez me enseña algo distinto. Nunca un versículo te va a mostrar lo mismo. Nunca un salmo te va a enseñar lo mismo. A no ser de que tú le estés leyendo en tus fuerzas, que es muy distinto. Pero si tú antes de leer la palabra clamas a Dios, le pides al Espíritu Santo de Dios que obre en tu vida, que te muestre, Él te va a mostrar. Porque como le clamamos a Dios y le pedimos, pero Él no nos puede hablar, porque cuando nos quiere hablar no hemos abierto su palabra. Entonces no vamos a tener respuesta, porque no hemos ido y no hemos entendido lo que Él quiere para nosotros. Ahora, el pámpano no lleva fruto, no es más que madera inútil. Cuando nosotros no llevamos fruto, dice el Señor que somos madera, ¿qué? Madera inútil. Mire lo que dice el Señor en el libro de Ezequiel 15, del 1 al 6. Ezequiel 15. Dice, acuérdense que cuando estamos leyendo los profetas mayores y menores, no es como nosotros que tenemos el Espíritu Santo de Dios. A los profetas les era prestado el Espíritu para que profetizaran y después el Señor lo cogía. Por eso siempre Ezequiel, los profetas vienen y dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ¿qué es la madera? De la vid más que cualquier otra madera. ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? Esta palabra, el sarmiento, se refiere al brote leñoso y flexible de la vid. Es como una rama larga y flexible de la vid. Y dice acá, ¿tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? He aquí, es puesta en el fuego para ser consumida. Sus extremos consumió el fuego y la parte de en medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? He aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna, cuanto menos después que el fuego le hubiese consumido y fuere quemada, ¿servirá más para la obra alguna? Por tanto, así dicho Jehová el Señor, como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que se consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén. Y mire que en Juan 15 vuelve a compararnos y dice que si no damos frutos, nos quitará y nos echará y seremos quemados. Aquí le está diciendo al pueblo que qué era ese sarmiento, que qué era ese árbol de la vida, de qué iba a servir, que acaso cuando lo quemaban serviría. Dice, si primero cuando era vivo, cuando era rama no servía, cuando era tamo no servía, después lo tiran al fuego, es cortado por la mitad y vuelve a preguntar, ¿será que sirve ya después de quemado? ¿Será que de sus entrañas saldrá algo bueno? ¿Será que servirá?
Dice, así haré con mi pueblo, porque el pueblo no le sirvió. El pueblo era contumaz, rebelde. 3 días duraron en el desierto y pudo más ese corazón engañoso, pudo más esas raíces que traían de Egipto, y pidieron un becerro de oro. Bueno, ese becerro sigue presentándose en nosotros los cristianos cuando volvemos al mundo. Hay cosas del mundo que podemos participar, pero el problema es que hay veces hacemos ídolos del mundo. ¿Qué es lo que más separa a la gente de las cosas de Dios? Lo que viene a unirnos, el fútbol. Pero ¿cuántas personas tienen un equipo por Dios? ¿Cuántas personas hay una final y hay un culto y dicen, no, yo voy a la final? Yo no puedo ir al culto. Dios me va a entender, pero es que Dios sabe que yo voy. Pero en ese momento Dios te está diciendo, entrégame ese Isaac. Y yo les digo hoy, con todo el amor de Dios, si tu fútbol es tu Isaac, Dios le pidió a Abraham su Isaac. ¿Qué nos pide Dios? ¿Qué Isaac? A mí me pidió mi Isaac, que era mi mamá, y tuve que entregársela. Dios reclama. Y si yo soy y estoy en la vid y soy el pámpano, yo tengo que mirar. No, es que la palabra de Dios es dura, es que es muy duro. No, no es duro, porque Dios nos está confrontando. Y miren que nosotros muchas veces andamos engañados, porque en nuestra casa desde pequeños nos han enseñado, acuérdate, hijo, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas del mundo. Y yo digo, qué difícil es cumplir eso. Amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas del mundo. Por eso Él nos vive llevando y nos vive enseñando, y aquí nos está confrontando con una vid. Pero ¿qué Él quiere para nosotros? Quiere que demos fruto, pero dice, venga, es que ustedes son el fruto, ustedes están pegados a la vid, que es el Hijo de Dios. Pero al fin, yo soy el labrador, yo soy el que les voy a dar, yo soy el que quiero multiplicarles. Dios no quiere que nosotros suframos, porque nuestro Dios es un Dios alegre. Mi Dios es contento. El Hijo de Dios es alegre, es vida, es alegría. Él no nos quiere apartar. Acuérdense que inclusive Él, en las últimas oraciones que dijo, Señor, yo te pido por estos, no que les quites del mundo, sino que estemos en el mundo. Pero mire cómo sigue el Señor hablándonos, y en Juan 15 vuelve a repetirnos. En Juan 15, 6, mire, en Juan 15, 6 nos dice, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogerán, y lo echarán en el fuego, y arderán. El que en mí no lleva fruto, el que en mí no permanece. ¿Por qué? Acuérdense que en días pasados nos estaban hablando de los nombres de ese ángel de luz. Porque es que ese ángel de luz, Lucifer, Satanás, como lo quieran llamar, ¿qué busca? Alejar los pámpanos de la vid. Él nos quiere lejos, nos quiere como que seamos unas ramas secas. No hay otro que nos quiera hacer mal. Él, la gente de afuera ya es de él. La gente de afuera no le interesa. Él está arriba mirando cómo nos quita a nosotros, para que nosotros como pámpanos no llevemos ese fruto que Dios quiere que llevemos. Por eso nos engaña, por eso es el engañador, porque Él no quiere que nuestro Padre Labrador nos limpie. Él va a poner trabas, porque Él conoce nuestras emociones. Cuando nosotros venimos, a todos nosotros que nos dicen, usted se volvió fanático, no, queremos darle el primer puesto al Señor.
Pero siempre nos dice la familia, es que usted se volvió fanático. Sino que es que Dios, cuando Dios nos va limpiando, a nosotros ya un concierto no nos llama la atención, una película que no tenga contenido no nos llama la atención, unas ferias, ya un cristiano que se ha limpiado no le interesa una feria, no le interesa estar arriba por Chipre. Un cristiano un pámpano que sea limpiado por Dios, ya no le va a interesar tomarse una botella de aguardiente, no le va a interesar tomarse unas cervezas con los amigos, no le va a interesar estar en un billar, jugando billar con los amigos, no, porque ya fue limpiado. Eso es lo que Dios, cuando Dios dice que Él va a limpiar el pámpano, ¿cuál es la limpieza que Dios está haciendo? Nos está limpiando, ¿por qué? Cada vez nos va a quitar más cosas del mundo, porque eso nos está sobrando, eso nos está estorbando. Y créanme, hijos de Dios, que en la fuerza de nosotros es muy difícil que nos limpiemos, porque acuérdense que nosotros somos emocionalistas, decía Pablo. Este cuerpo, estamos en la carne, y la carne es débil. El único que puede limpiar sus pámpanos es Dios. ¿A través de qué? De su palabra. Y entonces mire que uno va dejando costumbres y no, pues que ya no halló gracia. No, yo comparto muchas cosas y compartimos, pero hay cosas que uno ya no es vacío para mí, es hueco, ya no hay gracia. Pero es Dios el que va limpiando, hijitos, es Dios el que nos va llevando. Ahora, estar sentado bajo la vid es un cuadro de seguridad. Vamos al libro de Miqueas 4, Miqueas 4 y 5, Miqueas 4 y 5 dice: y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrante, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en nombre de su Dios. Ojo, que ese Dios es un Dios con minúscula. Por eso dice, primero habla de nosotros, que andamos buscando a Dios, pero dice, aunque los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. El pámpano que permanece, no buscamos dioses del mundo. Miren, qué difícil es que nosotros nos gocemos una alabanza, una vigilia. Cuando pasa de 2-3 horas estamos aburridos, pero un concierto de los dioses del mundo, Shakira, Juanes, Hombres G, yo decía, es increíble todo lo que mueve al mundo, ¿no? Cómo los jóvenes y la gente se quedan 4 o 5 días, venden todo y no les importa estar 4 o 5 días al sol y al agua. No les interesa, porque son los dioses del mundo. Algo tienen. Porque miren que Dios separa, pero a mí me llama la atención estos dioses del mundo con estos jóvenes, cómo surgen de un momento a otro, cómo levantan y cómo separan a los jóvenes y aún a los viejos. Uno ve viejos cansados ya de la edad de uno, haciendo fila de 3 y 4 días, gastando todos los ahorros por ir a un concierto de Karol G. Oh Dios, es un Dios del mundo. ¿Y cómo se presenta ese Dios? Casi desnudo, porque ni siquiera tienen pudor para vestirse, pero es un Dios que arrastra. Yo miraba qué día y decía un tipo que vino desde Riohacha al concierto ese de Medellín, y decía el tipo, traje 2 camiones y pensé que me iba a quedar con la mercancía. Yo decía, pero es que en 2 camiones cabe mucho, y trajo gorra de esa fusias que es el color de ella, gorras, trajo sombreros y trajo ropa. Y al primer día en la noche ya no tenía nada, había vendido todo. Tremendo. La economía, dice que la economía no hay. Entonces Dios dice, esos dioses del mundo,
Es difícil. Ahora, nosotros veníamos de allá, por eso el único que nos puede limpiar, ¿quién es Dios a través de su palabra. Porque nosotros éramos arrastrados por las cosas del mundo. Nosotros éramos arrastrados por muchas cosas, por la música. ¿Quién de nosotros no bailó, no tomó? Pues a mí me sacó Dios del trago del mundo y Él me curó, Él me sanó. Pero entonces dice, mire, las cosas, los dioses, ojo, mas nosotros nos manda estar ¿qué? Estar sentados bajo la vid, porque la palabra de Dios tiene que traer seguridad a nuestras vidas, porque la palabra de Dios trae ¿qué? Sabiduría, entendimiento, discernimiento. La palabra de Dios trae tranquilidad, trae paz. Y yo no he visto que nosotros acá como hermanos seamos fanáticos, porque es otra cosa. Es muy distinto que la palabra de Dios traiga vida, pero no trae fanatismo. Porque Dios no nos puso para condenar ni juzgar, nos puso para amar, para ser restauradores de portillos. No para asustarnos ni para ser fanáticos, no. Yo creo que lo más duro, predicar acá es lo más chévere, pues le da cosita a uno porque está llevando la palabra de Dios a los hermanos. Pero si hay alguna cosa dura es predicar a los hermanos de uno, un grupo con los hermanos de uno que todavía no son cristianos, sino que siguen las cosas del mundo. Y se reúnen, no, qué bueno. Y uno lleva y dice, bueno, ya llevan un año y medio con ellos, cada 8 días la palabra, y de pronto sale una de ellas, ay sí, muy bueno, como ahora soy todo, pero es que mi mamá es del purgatorio, ella viene desde el cielo, porque las ánimas de ella me cuidan. Y uno, ay Dios mío bendito, llevo 2 años con mis hermanas, y todavía siguen diciendo que la mamá baja, y que es la mamá la que las cuida. Esta vida no ha crecido nada, Señor. Y entonces uno dice, voy a desistir. Pero entonces dice uno, Señor, ¿cuánto demoraste tú? ¿Cuánto sembraste en mí? ¿Cuánto abono tuvo que regar el Señor para que yo fuera un pámpano que me sostengo en Él? Ahí es donde viene la con misericordia para cada uno de nuestros hermanos. Ahora, los cristianos somos llamados ¿a qué? A dar fruto. Tenemos que ser dados. El cristiano debe que fructificar, y su fruto debe crecer, y su fruto debe ser cada día más y más fruto. Por eso en Juan vuelve el Señor y nos repite, en Juan 15 vuelve el Señor y nos dice, en Juan 15, ese fruto, Juan 15:2 dice, vea, todo pámpano que en mí no lleve fruto lo quitaré, y todo aquel que lleve fruto lo limpiaré, para que lleve más fruto. De gracia recibimos, de gracia debemos dar. Debemos dar y llevar más fruto. Lo otro que Él nos lleva, ese tiene que ser mucho fruto. Juan 15:8, mucho fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces mire cómo aquí el Hijo de Dios dice, mire, mi Padre cómo va a ser glorificado, en que ustedes lleven muchos frutos. ¿Y cómo nos llama el Hijo de Dios? Sus discípulos. El Hijo de Dios no se desgastó en darnos nombres, nos llama hijos, nos llama discípulos, nos llama siervos del Dios Altísimo. Si hay alguna persona que no se desmandó en adjetivos, fue el Hijo de Dios para con nosotros. Nos llama a su iglesia, porque Él nos ama como iglesia y Él viene por su iglesia. Nos llama a sus novias, nos llama a la niña de sus ojos. Uy, guau, cuando dice la niña, ¿qué es lo más delicado de nosotros? La niña del ojo. Y el Hijo de Dios nos llamó la niña de sus ojos. O sea que mire,
todos los adjetivos que nos está dando Él para decirme, mire, lo mejor que usted puede hacer, si a usted le gustó que yo hubiera muerto por usted, la única manera para que usted me glorifique es lleve fruto, para yo llamarlo mi discípulo, para yo presentarlo ante mi Padre, porque Dios, cuando tú le compartes a alguien, ¿qué está diciendo el Hijo de Dios? Ese es mi discípulo amado en el cual tengo complacencia. Padre, mira, ese discípulo, ese pámpano lleva fruto. Padre, límpialo, porque está dando fruto, Padre. Cuando Dios ve su iglesia y lo ve lleno, dice, Padre, mira mis frutos. Esos son los frutos, Padre. Limpia esos frutos para que esos frutos lleven más fruto, Padre. O sea que nosotros aquí, cuando venimos y entregamos al Señor, venimos al culto, el Hijo de Dios es el que primero se siente orgulloso de nosotros, porque Él va con orgullo y va ante el Padre y dice, mira, Padre, ahí están mis frutos. Ahí están mis frutos, Padre. Te los presento. Esos son mis discípulos. Qué lindo ser llamados discípulos del Dios Altísimo. Discípulos de ese Dios amado. Finalmente, fruto que permanezca. Juan 15:16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él lo dará. Miren, hijos de Dios, qué orgulloso. A mí, cuando mis compañeros me dicen, uy, lo que era, pero usted cómo era de pecador, y usted qué pastor, y yo le digo, sí, es que mi Padre me escogió por ser más malo que ustedes. Si ustedes hubieran sido más malos que yo, estarían llevándome la palabra. Pero es que ustedes no me eligieron a mí. Yo no he visto que ninguno de ustedes me hubiera elegido para que yo fuera pastor o para que vinieran de ustedes. No, fue mi Padre el que me eligió. Por eso debe estar orgulloso. Porque yo tampoco le dije, yo cuando andaba en el mundo, o ninguno de nosotros cuando andábamos en el mundo le dijimos, Padre, aquí estamos, Señor, tómanos. No, todos nosotros estábamos como perdidos. Cada uno de nosotros estábamos en nuestros quehaceres, en nuestra mala manera de vivir, pero Él tuvo compasión de todos nosotros. De una u otra manera, Él fue el que nos escogió. Tuvo compasión de nosotros. A alguien le puso que orara por nosotros. A mí le puso una viejita que orara por mí, que fuera y me buscara. A ustedes alguien les tuvo que hablar. Así como ustedes le han hablado a otros, pero no es por el hombre, para que el hombre no se gloríe, es que yo fui, no. Nosotros somos producto de un Dios que nos quiso apartar, que nos quiso sacar, de un Dios que tuvo misericordia de nosotros, de un Dios que así el mundo no nos quisiera, Él nos amó y nos amó primero. Y tuvo compasión de nosotros para darnos eso y para decirnos, venga, aquí están. Ahora vamos a ver otros 3 punticos porque no hay tiempo de más. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es esto posible? Primero tenemos que permanecer en Cristo. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este llevará fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Y cómo permanecemos? La única manera de permanecer en Jesucristo es a través del mejor regalo, del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando yo soy consciente de que el Espíritu Santo está en mí, que el Espíritu Santo cohabita conmigo, entonces yo no puedo ir donde vaya a entristecer al Espíritu Santo de Dios. ¿Sí ve? Soy consciente de que tengo el Espíritu Santo de Dios en mi vida. Entonces el Espíritu Santo no me permite estar donde no deba de estar. Ojo. Y no quiere decir que Dios nos va a quitar, no nos puede quitar del mundo porque tenemos que estar en el mundo, porque si no, no serviría. Y el otro punto para que oremos es a través de la purificación. Hebreos 12:11
Y oramos con este porque, mire, cuando es bueno, se termina rápido el tiempo. Hebreos 12:11. Hebreos 12:11 dice la palabra. Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿A quién de nosotros nos gusta la disciplina? ¿A quién de nosotros cuando íbamos a los primeros cultos nos gustaba cuando el pastor del momento estaba hablando y de pronto escuchábamos algo y decíamos, venga, ¿y a ese pastor quién le contó mi vida? ¿Y ese pastor por qué se mete conmigo? ¿Y ese por qué está hablando eso? Y empezaba uno a mirar en la iglesia, oiga, ¿quién sería el chismoso que vino a traer mi vida acá? Y cuando empezábamos en disciplina, ¿a quién nos gustó la disciplina? No me vayan a decir que los primeros días de cristianos nos gustó a todos y que éramos felices, porque los primeros días de cristianos estábamos en una lucha permanente, la lucha que el Hijo de Dios presenta por sus pámpanos, la lucha del Espíritu Santo, la lucha del que nos presentó las oraciones de la iglesia para no perdernos. Entonces al principio no nos gustaba la disciplina, pero después cuando da fruto, ya cuando uno pasa y logra y empieza a dar fruto, dice, gloria a Dios, qué bueno, porque la palabra de Dios es clara, dice que Dios al que ama disciplina. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a estar en nuestros pies, vamos a orar, porque en otro tiempo seguiremos con esto. Como dice el pastor, hay que darle cumplimiento. 8:30 terminamos. Amado Dios, oh Señor, aquí estamos, mi Padre Dios. Venimos ante ti, mi Padre Dios, a clamarte, a pedirte, Señor, no permitas, mi Padre Celestial, que seamos quitados, Señor. Señor, límpianos para poder llevar más fruto, para llevar ese fruto que permanezca, mi Padre Celestial, para llevar ese fruto para honrarte, para glorificarte, mi Dios. Bendito Dios, que yo sea útil en tus manos, mi Padre Dios, que tú limpies mi casa, limpies mi entrar, mi salir, Señor. Señor, que aún yo permita que de toda cosa guardada guardes mi corazón, porque de mi corazón depende la vida. Hoy, Señor, te presentamos cada uno de mis hermanos, cada uno de nosotros, pidiéndote a ti, mi Padre Dios, clamándote a ti, para que permitamos que tu palabra sea viva, sea eficaz, para que llevemos ese fruto, Señor, ese fruto que te agrada a ti, mi Padre Dios. Y la única manera que podemos llevar ese fruto, Señor, es cuando entendemos y comprendemos, Señor, que tu palabra llegue a nuestro corazón y seamos hacedores de tu palabra, hacedores, Señor, siendo tus testigos allá afuera, Señor, cuando permitamos que nuestro corazón se estremezca ante tu majestad, ante la majestad tuya, Señor, cuando sintamos que ese león ruge, pero que ese corazón al oír tu voz se estremece, sintamos, Señor, la necesidad, así como necesitamos de la comida, del ir, también necesitamos la necesidad todos los días de compartir de tu palabra, de que nosotros como pámpanos llevemos ese fruto, Señor, y te presentemos a ti un fruto que lleve, bendito Dios, y que permanezca. Yo te alabo, yo te bendigo, Señor, y te doy muchas gracias por todos mis hermanos acá presentes. Gracias, Señor, por esta congregación, porque es la congregación del Rey de Gloria, porque tú eres nuestro Rey, y toda la gloria, toda la honra es para ti, Señor. Bendito Dios, danos sabiduría para traer otras ovejitas que se han ido de este redil y que pertenecen a este redil, para que las volvamos a traer, no en nuestras fuerzas, sino en tus fuerzas.
Señor, te doy gracias, y así como nos trajiste con bien, llévanos con bien. Yo bendigo, Señor, cada alacena de los de aquí presentes, que nunca falte la comida en ella, Señor, que tú bendigas y multiplicas en tu nombre y en tu autoridad. Ahora, Señor, danos de tu unción fresca del Espíritu Santo, y que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo vaya con nosotros y permanezca con nosotros en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Un aplauso para el Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores.